Um, Muy buenas noches tengan todos ustedes a esta sala de conferencias gnósticas. Están ustedes presentes en el Instituto Gnóstico de Los Ángeles y hoy vamos a exponer un tema que está relacionado íntimamente con la felicidad. En realidad, hablar de la felicidad es hablar de algo que resulta bastante difícil, en el sentido en que se complica la situación. Es porque nosotros, en la medida en que vamos haciendo un análisis profundo acerca de la felicidad, descubrimos que hay otros aspectos, otros complementos que vienen a configurar en realidad la base fundamental para la felicidad. Si nosotros queremos entender acerca de la felicidad, primero también tenemos que entender el concepto de libertad y también el concepto de identidad. Primero, antes que nada, si nosotros queremos tener absoluta felicidad, también necesitamos tener una absoluta libertad. Y cuando hablamos de tener una absoluta libertad, tenemos que lógicamente ir más adentro de nosotros mismos y descubrir cuál es nuestra propia identidad de ser. Hegel decía en sus textos que la verdadera felicidad del hombre estaba ausente. Cuando él estableció estos términos, se formó una decisión filosófica que lo que buscaba en el fondo era tratar de rescatar al hombre junto con el medio que lo rodeaba y crear algo que lo vinculara junto a él, no como sujeto y objeto separado, sino como un sujeto y objeto unidos mágicamente a través de lo que es la base fundamental del universo o la totalidad del universo. Pues bien, todos los hombres, a través de la sociedad, ellos han venido buscando las bases fundamentales de la felicidad. Muchos lo han hecho de diferentes formas, pero para entender estas formas es necesario de que nosotros hablemos acerca de un aspecto que surgió a comienzos de los 60, y me refiero a lo que es la generación del boom. Esta generación buscaba más que todo crear una felicidad en el ser humano a través de una organización social donde se buscara la libertad óptima del hombre. Pero cuando empezaron a hacer esto, surgieron movimientos de diferente tipo de los que vamos a hablar a continuación. El primer movimiento que se suscitó fue el movimiento hippie, que era un movimiento que más que todo lo que buscaba era que el hombre alcanzara una liberación, abandonando todo lo que era la vida urbana, y entraron en un naturalismo filosófico que prácticamente quería, a través de ese naturalismo, encontrar la libertad interna en el ser humano. O sea, lo que buscaban era alcanzar una libertad individual. Y a esto se le añadió un condimento que fue el dietilamida de ácido lisérgico, o sea, la LSD, que prácticamente cuando ellos la ingerían, lo que pretendían en el fondo era olvidar todo lo que era el sistema absurdo en el que vivían. Querían abandonar todo este plano físico en el que estaban absorbidos porque les parecía que este plano físico era una marca de sufrimiento. Inventaron el lema de paz y amor. Y entonces lo que trataron de buscar ellos a través de este medio fue la libertad individual. Pero esta libertad individual buscaba también establecer estados de felicidad dentro del hombre. En la medida en que este movimiento fue haciéndose más intenso, también vino una etapa en que fue decayendo y desapareció. Después vino otra etapa dentro de la generación del boom, que fue una etapa donde se buscaba más que todo una liberación del hombre a través de la cultura. Y empezaron a incrementar
la literatura que buscaba más que todo una liberación del hombre, no solo de la vida personal, sino también de la vida social. Aparecieron las literaturas socialistas, apareció también lo que se llamaba la cultura roja, que era una cultura que más que todo lo que pretendía era hablar acerca de lo que era una revolución cultural. Y esta revolución cultural la buscaron a través de la poesía, la buscaron a través del arte. Y entonces todo esto, cuando se fue expandiendo, creó círculos que más tarde dieron origen a otras cosas que vamos a explicar a continuación. Entonces, esta búsqueda que iniciaron a través de la literatura se le llamó una liberación de tipo cultural. Pero esta liberación cultural condujo a que las sociedades se organizaran y trataran de votar los gobiernos existentes. También crearon la guerra de guerrillas, o sea, las revoluciones. Y estas revoluciones latinoamericanas buscaban más que todo rescatar al hombre dentro de la sociedad y que llegara a establecer más que todo una realidad concreta, una realidad social en la que el hombre pudiese encontrar la libertad, pero del yugo de la opresión de los gobiernos que estaban en vigencia. Prácticamente esto también desapareció en la medida en que fue pasando el tiempo y entró otra etapa, que es donde se buscaba más que todo la liberación política y religiosa. Y se buscaron hacer cambios dentro de lo que era la religión y cambios dentro de lo que era la política, porque lo que querían eran hacer un nuevo hombre, pero con una nueva religión, no con las religiones que habían venido pasando a través del tiempo, que no habían podido realizar al hombre como tal. Entonces apareció también la etapa del neoliberalismo, que era otra forma política en la que se buscaba hacer participar a todos los sectores para poder realizar un cambio. Todo esto fue incipiente. Nada de lo que se fue desarrollando a través de la historicidad ha trabajado en el hombre, porque el hombre sigue experimentando aquellas situaciones quiméricas, aquella infelicidad en la que vive sumergido dentro de lo que es la sociedad moderna. Para hablar de esto, también Hegel enfatizaba de que habían dos tipos de sujeto a través del tiempo. Él decía de que habían sujetos históricos y también habían sujetos cósmicos. Cuando hablamos de sujetos históricos, estamos hablando del proceso de historicidad que el hombre ha venido pasando en la búsqueda de ese cambio para alcanzar la felicidad. Es decir, a esa generación del boom de la que nosotros hablamos anteriormente. Pero hay otra clase de hombres que esa también es bien importante analizar. Y es la que Hegel decía que se trataba de los sujetos cósmicos. Cuando hablamos de sujetos cósmicos, estamos hablando del hombre de la gnosis en sí. Porque hablar de sujetos cósmicos es hablar del hombre que ya no busca una aspiración lineal, sino que busca una aspiración espiritual, en una ascendencia vertical. Y se le llama cósmico porque la aspiración de ellos es alcanzar la cosmicidad, o sea, el absoluto en particular. La gnosis, como un conocimiento directo, es enfática y nos dice que si nosotros en realidad queremos alcanzar la felicidad, tenemos que primero empezar por establecer una mesa de trabajo. Es bien importante de que cuando nosotros empezamos a meditar en esta mesa de trabajo, nos encontramos con que esta mesa tiene 4 instrumentos fundamentales con los que nosotros tenemos que trabajar. Si es que en realidad queremos experimentar estados de felicidad interna y en forma gradual. La primera herramienta que nosotros tenemos
se trata de lo que es la voluntad. Nosotros, cuando queremos empezar a tener un avance espiritual en nuestra vida, tenemos que primero edificar dentro de nuestro cuerpo la voluntad como un factor bien determinante para evolucionar. Si nosotros no tenemos voluntad para hacer algo, pero queremos lograr cosas, no las vamos a lograr. Tenemos que empezar por establecer una energía fundamental que nos cree voluntad para poder realizar los grandes cambios en la vida. La segunda herramienta nosotros la tenemos delineada en el pensamiento. Como nosotros pensamos es como nosotros vamos a actuar. Entonces necesitamos aprender a equilibrar nuestros pensamientos de una forma moderada. Y en la medida en que nosotros vayamos trabajando sobre estos pensamientos, es posible que exista una evolución sobre estos pensamientos y se alcancen a tener pensamientos más positivos. La tercera herramienta la constituye las emociones, los sentimientos. Los sentimientos es algo que es bastante fino dentro de nuestra personalidad y debemos de aprender a controlar nuestros sentimientos para saber cuándo podemos actuar de forma positiva. Debemos de aprender a gobernar nuestros sentimientos de forma positiva, porque en esa medida nosotros vamos a ir experimentando cambios internos que también nos van a producir estados de felicidad. Lógicamente que cuando ya nosotros tenemos un equilibrio entre los pensamientos y los sentimientos y ejercemos voluntad para actuar, entonces aparece en último término la última herramienta, que es la herramienta de la acción. Nuestras acciones son la respuesta de tener todo en un orden establecido. Lógicamente las acciones que nosotros vamos a ejecutar son acciones positivas. Estos 4 elementos están contenidos y explicados en el libro del Tarot y la Cábala. Para ustedes, si quieren leer este artículo, lo pueden leer en el Tarot y Cábala, en el primer capítulo. Ahí está la explicación de estas 4 herramientas. Y el maestro habla acerca de esos elementos que son los elementos que constituyen las herramientas del mago. Así dice él: en realidad, cuando nosotros empezamos a trabajar internamente sobre estos 4 aspectos, estamos en posibilidad de convertirnos en unos magos, porque vamos a realizar grandes cambios en nuestra vida. Y esos cambios van a ser cambios prácticamente de conciencia. Pero para hablar de cambios de conciencia, a veces esto se vuelve un poco complicado, porque la mayoría de la gente, cuando se le explica de un cambio de conciencia, lo consideran como bastante imposible de poderlo realizar, y a veces hasta resulta un poco antipedagógico cuando se trata de explicar estos aspectos. Pero realmente hay 4 procesos que la conciencia también sigue para poder entender cómo va este proceso. El primer proceso fundamental que nosotros debemos de tener para poder caminar hacia adelante en un camino hacia la felicidad, primero tenemos que empezar a tener conciencia individual. Tenemos que tener conciencia desde la cabeza hasta los pies de todo lo que nosotros hacemos. Debemos de aprender a ver todas las circunstancias que nosotros hacemos. Debemos de aprender a observarlas, a contemplarlas, y así en esa medida vamos a ir tomando conciencia individual. Cuando ya hemos tomado nosotros conciencia individual, viene otra conciencia, que es la conciencia de la realidad, y esa es la que nos invita a que nosotros tengamos un concepto claro de todo lo que nos está rodeando.
Tenemos que aprender a analizar todo lo que vemos, todo lo que está enfrente de nosotros. Debemos de establecer un estudio analítico paso por paso para que nosotros podamos tener una conciencia real de las cosas. Del contrario, si nosotros todo aprendemos a verlo así de pasón, prácticamente lo que vamos a tener es un poco de conciencia o absolutamente nada. Entonces debemos de empezar por poner atención a todo lo que nos rodea, y entonces de esa forma vamos a alcanzar la conciencia real. Después viene otra conciencia, que es la que configura sujeto con objeto. Y es ahí donde nosotros empezamos a sentirnos que los objetos son parte de nosotros y nosotros somos parte de los objetos. Nos enlazamos con las demás personas también porque consideramos que las demás personas son parte de nosotros. Cuando ya nosotros empezamos a tener un aspecto de enlace en todas las cosas que nos rodean, ya sea directamente con nuestra mente o con nuestro corazón, entonces establecemos lo que nosotros le conocemos como conciencia total. La conciencia total es la conciencia que nos enlaza con las cosas que nos rodean. Y por último viene una conciencia que es una conciencia bastante interesante. ¿Por qué se le llama la conciencia de la esencia? Y esta conciencia de la esencia lo que busca más que todo ya no es enlazar el todo, sino que prácticamente integrarlo en forma esencial en una parte central que nosotros tenemos, que es el corazón. Cuando nosotros empezamos a esencializar todas las cosas y las unimos en nuestro corazón, entonces viene lo que se le conoce como la conciencia esencial. Pero esta conciencia esencial, la base fundamental la tiene en el amor. Cuando nosotros empezamos a tener amor hacia las cosas, rescatamos las esencias de las cosas. Si nosotros no tenemos amor por las cosas, las maltratamos. Esa es la característica. Y ahí es donde viene prácticamente el fracaso, digamos, del ser humano en búsqueda de lo que es la felicidad. Cuando hablamos del amor, nosotros no estamos hablando de un amor prácticamente sexual, sino estamos hablando de un amor que va configurado a la parte del agape, a la parte de la devoción. Es un amor con devoción, un amor energético basado en la idea de Dios. Ese amor se le conoce con el nombre de amor agape. No es un amor puramente sexual. El maestro Samael nos dice que nosotros tenemos tres elementos que prácticamente no nos permiten llegar a ser felices. Y estos tres elementos son el demonio de la mente. El maestro Samael habla de que el demonio de la mente no nos permite a nosotros pues ser realmente lo que nosotros debemos ser. También nos habla de que tenemos un demonio del deseo y tenemos el demonio de la mala voluntad. Pero ¿de dónde salen esos demonios? Esa es la pregunta. El maestro Samael nos enfoca todo esto cuando empieza a hablar en el libro del Tratado de Cábala. Pero cuando nosotros analizamos la mesa del trabajo y nos regresamos otra vez a lo que empezamos a hablar desde el principio, descubrimos que las herramientas fundamentales, si nosotros no las sabemos usar, prácticamente se convierten en algo negativo en contra de nosotros, y de ahí vienen esas fuerzas negativas que prácticamente cuando se vienen a concretar en las acciones fundamentales de nosotros, nos vuelven seres infelices. Lógico.
Mediten en esa circunstancia y van a encontrar que las herramientas del mago son la clave fundamental para trabajar prácticamente en esos 3 demonios. El demonio de la mente, pues, está ubicado en la mente. El del deseo está ubicado en el corazón. Y el demonio, pues, de la mala voluntad lo tenemos ubicado en las partes sexuales. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a buscar un equilibrio de estas fuerzas en nosotros, estas fuerzas negativas tenemos que aprender a gobernarlas. Nosotros estamos en calidad de avanzar espiritualmente en la senda gnóstica. Pero la clave fundamental para esto radica en establecer dentro de nosotros el amor divino, ese amor esencial que nos conduce a tener una conciencia esencial. Y ese amor divino, en la forma en que nosotros lo empezamos a desplazar, es en la medida en que nos va ayudando a alcanzar estadios de felicidad dentro de sí. Clemente de Alejandría, él decía de que el amor divino de Dios tenía 6 direcciones bajo las que se repartía. Y él hablaba que la primera dirección era hacia arriba, la otra era hacia abajo. Una es a la izquierda y la otra a la derecha, y una está enfrente y la otra está detrás. Y estas 6 direcciones prácticamente conjugan todo lo que es la expansión de la fuerza divina de Dios dentro del hombre. Cuando el hombre encarna dentro del corazón esa facultad, entonces se expande también de la misma manera. Dentro del esoterismo, en la cábala mística, la cámara del corazón tiene un nombre sagrado que se le llama el Palacio de la Santidad. Y los cabalistas este Palacio de la Santidad lo interpretan como la letra Tau y la ubican justo como un punto central. Y de ese punto central se desprenden 3 grandes líneas que llegan a constituir las 3 letras madres de la cábala. Estas 3 líneas forman lo que constituyen las 6 direcciones del espacio de las que hablara Clemente de Alejandría. La primera línea que sube hacia arriba está representada por la letra Aleph, y el elemento que lo rige es el aire. La segunda línea la representa Mem, que es la que cruza en forma de cruz, y esta representa el agua. Y la otra que aparece en medio, cruzando también, como formando una X acostada, forma la letra Shin, que es la letra que representa el fuego. Lo curioso de esto es que cuando estos cabalistas le dan esa equivalencia a las tangentes, ellos hablan de esto para explicar el comienzo de la creación en el espacio. Pero también esa creación universal se da también dentro del cuerpo físico. Y prácticamente el Palacio de la Santidad viene a representar el corazón, el punto central donde nace todo, y de ahí se desprende la letra Mem, que representa el agua. El Aleph viene a representar la cabeza del hombre, y la Shin viene a representar los órganos sexuales.
Cuando el hombre empieza a tener un control sobre la energía sexual, se convierte en un juego, y ese juego es el simbolismo de la letra Shin. Cuando existe un control de los deseos sexuales, hay una retención de las aguas seminales, entonces se convierte en la letra Mem. Y cuando existe una planificación del organismo y oxigenan el cerebro con la energía, entonces forman lo que se llama la letra Aleph, que es el aire. Cuando el Aleph empieza a acumular energía pránica, nosotros podemos llegar a establecer un recto pensar. Aprendemos a pensar de la forma adecuada. Y cuando nosotros empezamos a manejar o a retener las aguas espermáticas, alcanzamos entonces el recto sentir. Y cuando hacemos subir esta energía como fuego a través de la espina dorsal, entonces tenemos el recto obrar. Y estas tres características también están contenidas dentro de los grandes principios del mago. O sea, los gnósticos, cuando empiezan a trabajar sobre estos factores, el propósito de ellos es transformar todos los elementos negativos en algo positivo. Y la Cábala nos ayuda a entender esto de una forma simbólica y también objetiva, cómo es que tenemos que venir realizando ese cambio dentro de sí, en las tres partes principales donde se encuentran asentados estos tres demonios. Los indígenas mayas, cuando ellos empezaban a trabajar sobre el problema de la búsqueda de la felicidad, se reunían en los templos, cuenta la tradición, y ellos acostumbraban a hacer unas aspas de color negro que las ponían todas en una forma secuencial que parecían como si estuviera dando vueltas. Era un Nahui-Olin, era una cruz en movimiento la que realizaban ellos, dibujada, y permanecían 1 hora meditando en ella, y cada vez que ellos terminaban de meditar alcanzaban la felicidad. Ellos salían completamente alegres porque los colores que usaban, que era el rojo, el blanco y el negro, les producían estados de felicidad interna. Pero nosotros, si analizamos esa figura, también nos encontramos que está íntimamente conectado con las 6 direcciones del espacio. Y eso es lo importante de este Nahui-Olin, que está en constante movimiento. Si nosotros analizamos profundamente los grandes misterios de la India, también vamos a encontrar conocimientos que nos vinculan prácticamente a lo que es la búsqueda de la felicidad a través del corazón. Hay escuelas en la India que nos pueden dar grandes instrucciones, pero esta vez vamos a hablar de algo que nos une prácticamente a lo que es la filosofía del amor. Todos nosotros sabemos prácticamente de que el amor es algo que radica prácticamente en el corazón del hombre, porque ahí es donde están, por decir así, la manifestación de las emociones superiores. Y la Kundalini Yoga, que es una yoga que es bastante intensa, nos enseña de que nosotros ahí en el corazón tenemos asentado un chakra que se le conoce con el nombre de Anahata. Y este chakra tiene la característica de que cuando nosotros lo movemos, nos ayuda a encarnar prácticamente estados de felicidad interna. Si nosotros estudiamos este chakra, nos vamos a encontrar de que el chakra tiene una figura en forma de hexagrama. Es una estrella de 6 puntas,
Y lo que viene a representar este hexagrama prácticamente también son las 6 direcciones del espacio. ¿Y cuál es el significado de esto? El significado es que resulta de que cuando este chakra se mueve porque está completamente oxigenado, porque prácticamente el elemento que lo rige es el elemento aire. Y en la medida en que este elemento se intensifica, establece las 6 entradas que constituyen lo que es el hexagrama. El hexagrama viene a ser la energía entrando por 6 puntos claves para fortalecer lo que es el chakra. Y dentro de ese chakra radica un dios que se le conoce como Ishana Rudra Shiva, que él cuando está ahí tiene una forma azul alcanforada. Es una forma mostrando de que es un dios completamente antiguo. Pero esa antigüedad que él demuestra es la antigüedad de lo que es la felicidad. En la medida en que nosotros vamos intensificando la energía dentro de ese chakra, ese Dios va naciendo en nosotros y nuestra felicidad, si la conquistamos, se vuelve eterna. Ese es el simbolismo de Ishana Rudra Shiva. Y también tiene su consorte, que es la diosa Kakini. Esta diosa Kakini es una diosa que ella es la diosa de la poesía, del arte y de las grandes ciencias. Y maneja una túnica azul y está reposando sobre un loto rosado. Lógicamente que esta diosa también es dueña de la felicidad. Irradia una felicidad maravillosa que todo aquel que la alcanza puede crear poesía maravillosa, puede crear grandes poemas elevados que están dedicados a la divinidad. La diosa Kakini tiene 4 brazos, en los que están contenidos prácticamente 4 instrumentos. Primero el tridente, que es donde está el equilibrio de lo que es positivo, negativo y neutro. O sea, ella nos enseña a equilibrar esas 3 fuerzas. Pero también tiene una calavera donde nos hace ver de que nosotros debemos de ser ajenos a lo que es la identificación de nosotros con el cuerpo físico. O sea, el ser tiene que ser completamente independiente. Y la otra que tiene es un escudo, en la cual ese escudo lo que trata de hacer es protegerse de todas las influencias externas que no dejen caminar a la persona para alcanzar el atributo de la felicidad. Y la espada, que es la que corta todas las ilusiones habidas y por haber, que a veces las ilusiones nos entretienen demasiado. Pero lo maravilloso de este chakra es que adentro vive un cervatillo negro. Y este cervatillo negro es el dueño de las emociones. Él salta cuando nosotros tenemos emociones intensas, y de eso se alimenta este cervatillo negro. Se mueve de un lugar a otro y es el gran dueño de los espejismos del mundo. Pero hay una mala noticia acerca de este cervatillo. En la medida en que nosotros empezamos a trabajar intensamente, en la medida en que nosotros ponemos un trabajo espiritual intenso, el cervatillo comienza a morir y muere de tristeza. Muere de tristeza porque él se alimenta de las emociones, de los saltos emotivos que ustedes tienen a diario. Y cuando estos saltos emotivos desaparecen de las personas que están trabajando intensamente espiritualmente, ya no necesitan tener ese tipo de impresiones, no necesitan tener esos estados de alegría. No, que existe una alegría superior, y esa alegría superior se convierte en una llama maravillosa que empieza a incinerar al siervo, y entonces lo que queda dentro de nosotros es la llama del amor.
pero del amor legítimo que le corresponde a nuestra propia identidad de ser. Ya establecimos una liberación de las emociones, del ser vacío, y ahora ponemos algo que es nuestra propia identidad, que es la llama verdadera del amor. Pero la buena noticia que tenemos acerca de este ser vacío es que Él nos deja una donación, y es la mirada magnética, la mirada de amor que nosotros expandemos para los seres humanos cuando hemos encarnado la llama del ser. Esa es la maravilla que encierra este chakra en su parte interna, y que nosotros los gnósticos debemos de meditar profundamente en estos chakras y así poder sacar toda la información que nos puede proveer, porque prácticamente es un colegio cada chakra. Tanto es así que cuando nosotros esa llama la revivimos dentro del corazón, resplandece el chakra con 12 pétalos, que el mismo maestro Samael nos dice que el alma tiene 12 facultades. Y esas 12 facultades son cada uno de esos pétalos que resplandecen de forma maravillosa. Cuando hemos alcanzado un estado bastante evolutivo con este chakra, entonces resplandece otra fuerza más maravillosa que se le conoce con el nombre de Sada Shiva. Sada Shiva quiere decir el Dios benefactor. O sea, nosotros practicamos todo lo que es bueno cuando manejamos esa fuerza energética dentro de lo que es el corazón. Entonces, prácticamente el mover estas fuerzas nos conducen a nosotros a alcanzar estados puramente evolutivos que nos hacen experimentar lo que es la verdadera felicidad. Lo difícil es cuando nosotros comenzamos, porque cuando comenzamos no solo nos cuesta entender todo esto de los chakras y la cábala, sino que también nos cuesta entender qué está pasando con nosotros mismos, porque aprendemos a vivir una vida equivocada. Porque somos hombres históricos y nos identificamos prácticamente con el ego y no con la esencia, es que vivimos de esa forma equivocada. Y por mucho que nosotros la queramos cambiar, no podemos. Y entonces vivimos a base de obstáculos que nosotros mismos creamos. Hay 4 grandes obstáculos que no permiten que nosotros alcancemos la felicidad, al menos en lo que es la parte física. Primero, tenemos que aprender a buscar en nuestro cuerpo físico el estar estables. Pero para estar estables físicamente, nosotros necesitamos primero abandonar estos 4 aspectos. El primer aspecto lo constituye el ego inflado. Nosotros, cuando creemos que valemos mucho o somos demasiados importantes, no podemos tener felicidad, porque nosotros no podemos soportar que otro sea mejor que nosotros. Nos consideramos únicos y no dejamos que otros crezcan ni crecemos, porque el ego inflado no nos deja a nosotros que otros sean superiores a nosotros y nos creemos únicos. Eso es el problema de nosotros. Entonces ese es el primer obstáculo que nosotros afrontamos cuando nosotros queremos tener felicidad. Porque cuando vemos que hay otro que sí de verdad nos pisotea, inmediatamente nos sentimos incómodos. ¿Dónde está la felicidad en ese caso? No la tenemos. La segunda la establece el espíritu de competencia. Cuando nosotros queremos ser más que otro y lo queremos alcanzar, nos molesta lo que el otro hace. Sufrimos por lo que el otro hace, porque queremos siempre nosotros estar compitiendo con el otro. El espíritu de competencia lo único que hace es mantener incómodo a la persona. Y esta incomodidad también produce estadios que son caóticos,
pueden llegar a ser hasta enfermizos en algunos de los casos. Y el tercer aspecto lo constituye la ingratitud. Hay gente que cree que no tiene ingratitud, pero no quiere los animales, los trata mal. Por eso es que nosotros debemos de ser observativos y ver en qué es lo que nosotros andamos mal, para poder realizar esos cambios que son fundamentales para que nosotros podamos ser felices. Si somos ingratos nosotros, ¿qué felicidad podemos sentir cuando nosotros tratamos mal a una persona? Lo único que estamos demostrando en nuestro interior es que estamos insatisfechos completamente. Y esa insatisfacción no solo la tenemos nosotros, sino que la queremos inyectar a los demás. Entonces, cuando somos de esa talla, somos ingratos. Hay gente que es ingrato con sus padres, otros son ingratos con los hijos, otros son ingratos con los animales. Hay diferentes tipos de ingratitud. Y el cuarto nivel que no nos deja progresar es la fase adquisitiva. Hay gente que cuando se pone a ver televisión, todo quiere. Todo lo que sale ahí, quieren ir a la última, quieren ir a las modas. Y todo lo que sale en la televisión quieren, porque no han aprendido a manejar la fase adquisitiva. Debemos de aprender a ser conformes con lo que tenemos, porque Dios le da a cada quien lo que le corresponde. Entonces, en la medida en que nosotros aprendemos a ser equilibrados en la fase adquisitiva, estamos en la capacidad de alcanzar al menos una pizca de felicidad. Si estos 4 elementos los empezamos a controlar de una forma bien prudente, estamos en calidad de alcanzar estados de felicidad, al menos en que sean pequeñitos, pero nos van a ayudar a que nosotros realicemos un cambio rotundo en nuestra vida. Y después de esto pues viene el trabajo espiritual que nosotros debemos de ejecutar con nuestros chakras, y también la mesa de trabajo de la cual anteriormente les hablé, que son fundamentales para poder llegar a destruir todos los aspectos negativos que constituyen problemas que no nos dejan crecer y alcanzar en nuestro fondo la felicidad. Hay en la Biblia un libro que es bien importante que nosotros, si queremos ser felices, empecemos por estudiarlo. No es un libro muy grande. Estoy hablando del libro de Filipenses, que es un libro que solo tiene 4 capítulos. Pero estos 4 capítulos hablan acerca de esos 4 aspectos que no nos dejan progresar y que necesitamos controlarlos con urgencia, porque hasta eso, a veces ni cuenta nos damos que los tenemos. Entonces necesitamos primero agarrar la Biblia, empezar a leerla despacito, y cada uno de esos capítulos leerlos despacio, uno por uno, y no solo leerlos, sino meditarlos para poder sacar una conclusión, un tema que nos ayude a entender qué es lo que está pasando con nosotros mismos. En los 4 capítulos de Filipenses, el primero habla sobre el recto obrar. El capítulo 2 y el 3 hablan sobre el recto sentir, y el 4 habla sobre el recto pensar. Si ustedes los estudian, lógicamente van a sacar bastantes conclusiones, y van a ver que todo lo que nosotros hablamos de estos 4 obstáculos están íntimamente relacionados con lo que aquí Pablo habla. Un ejemplo lo tenemos en el capítulo 2 y en el versículo 3, que dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. O sea que prácticamente lo que nos está enseñando aquí es
las dos primeras reglas de las que hablamos, de no tener un ego inflado ni tampoco tratar de ser mejores que otros. Y así ustedes van a encontrar en todo lo que es el libro de Filipenses toda la información necesaria que les va a servir para alimentar su corazón y alcanzar un estado principal de lo que es la felicidad. Ahora bien, después de todo esto, quiero decirles de que la felicidad es una situación en la que nosotros, en la medida en que vamos trascendiendo espiritualmente y vamos trabajando sobre esos tres traidores, es que se va a venir a dar un proceso evolutivo, no solo de conciencia, sino también un proceso evolutivo que nos va a conducir a tener estados de libertad más objetiva y a encontrarnos realmente con lo que es nuestra propia forma de ser, estableciendo, como anteriormente les dije a ustedes, que la felicidad está íntimamente ligado al término de libertad y también al término de lo que es identidad. Reza dentro de los grandes conocimientos gnósticos una máxima que dice que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos y que todos los seres sean en paz. Y pronuncia el mantra Shanti, 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 que traducido en sánscrito quiere decir paz. Voy a dejar hasta aquí mi conferencia y si tienen alguna pregunta, pues vamos a tratar de ayudarles en la medida en que sea posible. Bueno, como no hay preguntas, entonces no me resta más que decirles que muchas gracias por haber asistido a esta conferencia, esperando a que este conocimiento toque sus corazones y les sirva de algo y que continúen aprendiendo estas enseñanzas que son tan maravillosas y que las hubiese dejado el maestro Samael. Muchas gracias. Más adentro de nosotros mismos y descubrir cuál es nuestra propia identidad de ser. Hegel decía en sus textos que la verdadera felicidad del hombre estaba ausente. Cuando él estableció estos términos, se formó una decisión filosófica que lo que buscaba en el fondo era tratar de rescatar al hombre junto con el medio que lo rodeaba y crear algo que lo vinculara junto a él, no como sujeto y objeto separado, sino como un sujeto y objeto unidos mágicamente a través de lo que es la base fundamental del universo o la totalidad del universo. Pues bien, todos los hombres, a través de la sociedad, ellos han venido buscando las bases fundamentales de la felicidad. Muchos lo han hecho de diferentes formas, pero para entender estas formas es necesario de que nosotros hablemos acerca de un aspecto que surgió a comienzo de los 60, y me refiero a lo que es muy buenas noches tengan todos ustedes a esta sala de conferencias gnósticas. Están ustedes presentes en el Instituto Gnóstico de Los Ángeles y hoy vamos a exponer un tema que está relacionado íntimamente con la felicidad. En realidad, hablar de la felicidad es hablar de algo que resulta bastante difícil, en el sentido en que se complica la situación, es porque nosotros, en la medida en que vamos haciendo un análisis profundo acerca de la felicidad, descubrimos que hay otros aspectos, otros complementos que vienen a configurar en realidad la base fundamental para la felicidad. Si nosotros queremos entender acerca de la felicidad, primero también tenemos que entender el concepto de libertad y también el concepto de identidad. Primero, antes que nada, si nosotros queremos tener absoluta felicidad, también necesitamos tener un
absoluta libertad. Y cuando hablamos de tener una absoluta libertad, tenemos que lógicamente ir a la generación del boom. Esta generación buscaba más que todo crear una felicidad en el ser humano a través de una organización social donde se buscara la libertad óptima del hombre. Pero cuando empezaron a hacer esto, surgieron movimientos de diferente tipo de los que vamos a hablar a continuación. El primer movimiento que se suscitó fue el movimiento hippie, que era un movimiento que más que todo lo que buscaba era que el hombre alcanzara una liberación abandonando todo lo que era la vida urbana, y entraron en un naturalismo filosófico que prácticamente quería a través de ese naturalismo encontrar la libertad interna en el ser humano. O sea, lo que buscaban era alcanzar una libertad individual. Y a esto se le añadió un condimento que fue el dietilamida de ácido lisérgico, o sea, la LSD, que prácticamente cuando ellos la ingerían, lo que pretendían en el fondo era olvidar todo lo que era el sistema absurdo en el que vivían. Querían abandonar todo este plano físico en el que estaban absorbidos porque les parecía que este plano físico era una marca de sufrimiento. Inventaron el lema de paz y amor. Y entonces lo que trataron de buscar ellos a través de este medio fue la libertad individual. Pero esta libertad individual buscaba también establecer estados de felicidad dentro del hombre. En la medida en que este movimiento fue haciéndose más intenso, también vino una etapa en que fue decayendo y desapareció. Después vino otra etapa dentro de la generación del boom, que fue una etapa donde se buscaba más que todo una liberación del hombre a través de la cultura. Y empezaron a incrementar la literatura que buscaba más que todo una liberación del hombre, no solo de la vida personal, sino también de la vida social. Aparecieron las literaturas socialistas, apareció también lo que se llamaba la cultura roja, que era una cultura que más que todo lo que pretendía era hablar acerca de lo que era una revolución cultural. Y esta revolución cultural la buscaron a través de la poesía, la buscaron a través del arte. Y entonces todo esto, cuando se fue expandiendo, creó círculos que más tarde dieron origen a otras cosas que vamos a explicar a continuación. Entonces, esta búsqueda que iniciaron a través de la literatura se le llamó una liberación de tipo cultural. Pero esta liberación cultural condujo a que las sociedades se organizaran y trataran de votar los gobiernos existentes. También crearon la guerra de guerrillas, o sea, las revoluciones. Y estas revoluciones latinoamericanas buscaban más que todo rescatar al hombre dentro de la sociedad y que llegara a establecer más que todo una realidad concreta, una realidad social en la que el hombre pudiese encontrar la libertad, pero del yugo de la opresión de los gobiernos que estaban en vigencia. Prácticamente esto también desapareció en la medida en que fue pasando el tiempo y entró otra etapa, que es donde se buscaba más que todo la liberación política y religiosa. Y se buscaron hacer cambios dentro de lo que era la religión.